través de la señal de Radio Televisión de Veracruz, el día de hoy estamos dando la bienvenida a Somos Todos, este espacio en el que hablamos de la discapacidad, de cuántos tipos de discapacidad hay, cómo las adquirimos, cómo se nace con discapacidad, qué pasa con la sociedad y con los grupos vulnerables que tienen discapacidad. El día de hoy hablaremos de la discapacidad intelectual. Aquí en Somos Todos queremos también involucrar a las familias, a la sociedad en general que hablan, que tienen esta plataforma para llegar también a oídos de muchas personas. También que podamos conocer testimonios, el trabajo que se hace con las familias. Y es el caso precisamente de Araceli, el trabajo que hace esta mujer junto con sus hijos y que además, bueno, tiene este proyecto de poder sacar adelante, incluyendo, teniendo esta oportunidad de que a pesar de que tengan discapacidad intelectual, se involucran en una vida normal. Vamos a ver. Me llamo Araceli Catalina Galindo Reyes, soy mamá de Oriana Guadarrama Galindo. Es una joven que tiene discapacidad motora, de lenguaje, intelectual. En el momento en que nació, al mes se le hizo un electro y se dictaminó ahí que tenía problemas de motores y problemas de lenguaje, y que eso ha sido la base de toda su vida. Siempre fue a escuelas públicas, desde el jardín de niños, estuvo en la Susana Fontana, que creo que ya ni existe, en la Solís Quiroga estuvo todo lo que es la primaria, y hizo la primaria particular con una maestra, apoyada por una maestra, y la secundaria también por una maestra apoyada. Estaba en una escuela que pertenecía al IBEC, y que se llama CEDAI, Centro de Atención Integral, y estaban muchos jóvenes, eran más de 40 jóvenes. De la pandemia nos dijeron que ya no íbamos a trabajar más, y nos dijeron que el CEDAI desaparecía, que ya no iba a haber ese servicio para nuestros hijos. Y pues nosotros quisiéramos que esto se volviera a reanudar, porque era un lugar donde ellos de veras se realizaban y aparte se entretenían bastante. En familia ha sido muy bien aceptada, tanto por sus primos, sus tíos, sus hermanas, siempre la apoyan mucho y la quieren. Y que de esta manera es como vamos conociendo a diferentes familias. Y aquí en Somos Todos recibo con mucho gusto en este estudio a Giovanna Núñez Alarcón, médica especialista en audiología, foniatra y también comunicación humana, para hablar de este tema, lo cual me da mucho gusto recibirte y me da mucho gusto verte. Giovanna, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, aquí viniendo a platicar del tema, que es algo muy importante para toda la sociedad, el enterarnos de qué es la discapacidad intelectual. En sí, la discapacidad intelectual, ¿cómo se va detectando? ¿Cómo se hace? Sobre todo para mamá y papá en casa o para familiares que de repente pues reciben a un bebé o a una bebé. ¿Y cómo se detecta o se adquiere la discapacidad intelectual? ¿Cómo es esto? Aquí depende de varios factores. ¿Cómo nosotros podemos ir detectando? Generalmente en un pequeño que empieza a poder tener como focos rojos, nosotros lo manejamos así. Tiene que ver mucho con su desarrollo tanto motor como de lenguaje y en la adquisición de actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces son pequeños que generalmente empiezan a tener un desfase con respecto a su desarrollo al aprender a caminar, a hablar, al aprender a vestirse, a comer. Se empiezan a ver dificultades importantes y entonces es cuando los padres tienen que llevarlos exactamente a su valoración médica y a partir de él empezar ahí un protocolo de estudio para buscar cuál es la causa. Y a partir de ahí nosotros empezamos a realizar diferentes pruebas en donde en algún momento pues llegamos ya a consolidar el diagnóstico. ¿Cuáles son este tipo de pruebas? Por ejemplo, se tiene que ver si el bebé escucha bien. Algo también muy importante es la situación de que se le realice el tamiz metabólico, porque hay patologías que detectan el tamiz metabólico que pudieran condicionar una discapacidad intelectual. Entonces, por eso es tan importante el que tengan una adecuada control de todo su desarrollo, iniciando desde el embarazo con la mamá. O sea, una de las causas por las cuales un niño puede adquirir alguna discapacidad intelectual son factores maternos. Por ejemplo, si la mamá consume alguna sustancia tóxica,
como es el alcohol o algún tipo de droga. O también podemos tener antecedentes en la familia. ¿O sea, es hereditario? Podría ser algo hereditario. Entonces, por ejemplo, si en la familia nosotros tenemos antecedentes o familiares con la sospecha de alguna discapacidad intelectual, que tuvieron muchísimos problemas para aprender a leer, escribir, todo ese tipo de situaciones, sería valorable un asesoramiento genético previo al embarazo para que se pueda dar un adecuado seguimiento, un adecuado control de todo el embarazo para evitar infecciones, ciertas situaciones que pueden condicionar la discapacidad intelectual y que pudieran ser prevenibles hasta cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, el síndrome de Down o algunos otros síndromes vienen asociados a una discapacidad intelectual, sí, por supuesto. Y entonces eso condiciona que cuando el bebé nazca nosotros tengamos ciertas dificultades, ¿no? En el ámbito del lenguaje, motor. ¿Una persona mayor, una persona adulta puede adquirir una discapacidad intelectual? Generalmente la discapacidad intelectual se considera antes de los 18 años de edad. Ya. En ese proceso que es en donde nosotros hacemos todo nuestro desarrollo y lo integramos, es cuando nosotros podemos adquirir esa discapacidad intelectual, que puede ser desde que la mamá está embarazada, desde la concepción, relacionados a síndromes, o algún factor al nacimiento, que nacieron prematuros, tuvieron problemas al respirar, al nacer, o por ejemplo infecciones, cuando les llegan a dar infecciones del sistema nervioso central, como son meningitis. La epilepsia también puede condicionar en algún punto algún grado de discapacidad intelectual. Entonces es importante que cuando nosotros empezamos a detectar tenga un enfoque multidisciplinario. No solamente es el control pediátrico, tiene que llevar un control por el neurólogo, muchas veces también puede ser relacionado con el psiquiatra, porque se pueden asociar como a trastornos por déficit de atención, autismo, algunas otras situaciones que es importante. Nosotros como foniatras, que es donde impactamos en toda la parte de lo que es el lenguaje, el aprendizaje, valoraciones por neuropsicología, en donde se les hacen test específicos para ver qué grado de discapacidad podrían tener y a partir de eso tomar a cabo las medidas adecuadas en cómo vamos a trabajar con ellos para intentar mejorar toda esta situación, el apoyo en la escuela con apoyos específicos para la adaptación. Sobre todo, Giovanna, eso que acabas de mencionar, creo que la educación y la inclusión también tiene mucho que ver en este aspecto, cómo tratamos a una persona con discapacidad intelectual y yo creo que esta parte del lenguaje, de hablar, de acercarse también a una persona con discapacidad, cómo tiene que ser, debemos de tener esta empatía como sociedad, cómo podemos tratar a una persona con discapacidad intelectual. Algo muy importante es que nosotros tenemos que respetar su ritmo de aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos que tener una comunicación clara, ocupar muchas veces indicaciones como muy específicas para que ellas los comprendan de manera adecuada, no alargar una indicación de manera con palabras difíciles, ¿no? O sea, ser claros y en este tipo de situaciones también tenerles calma y paciencia, ¿no? O sea, si de primera ocasión muchas veces llegan a tener dificultades en la comprensión de la indicación, el volverlos a repetir o el apoyarlos para que ellos poco a poco vayan entendiéndolo. Aquí va a depender mucho del grado de discapacidad intelectual. Hay discapacidades intelectuales leves que muchas veces pueden pasar desapercibidos y que llegan a detectarse ya hasta el nivel de la primaria, cuando los niños, la dificultad mayor que tienen es aprender a leer y escribir, pero hay niños que tienen una discapacidad muchísimo más severa y es que se detectan en edades muchísimo más tempranas. Finalmente, doctora, ¿a dónde se puede acercar la familia? ¿A dónde pueden pedir apoyo para las terapias, para asesorías, entre otras cosas? Sí, aquí es como muy importante. Por ejemplo, aquí en Jalapa se encuentran con lo que es el DIF, que es la parte del CRISPR, en donde nosotros como especialistas valoramos a esos pequeños, en donde se les puede apoyar con lo que es terapia del lenguaje, terapia de aprendizaje. Asimismo se manda a la parte de rehabilitación para que se vea toda esta parte del área motora y también de las actividades de la vida diaria, en donde las personas tienen que aprender a ser independientes. Y se les manda también muchas veces terapia física, terapia ocupacional, ¿no? Se integran a grupos, también se hace la asociación con la
la escuela para el apoyo pedagógico y ver cómo se está trabajando con ellos e intentar incluir en lo más que se pueda a los pequeños de la manera más oportuna. De eso se trata, de este tipo de apoyos y de estas redes, y que el día de hoy con Giovanna Núñez Alarcón, médica especialista en audiología, foniatría y comunicación humana, pues nos haces el enorme favor de venir, de agradecerte tu agenda que está muy apretada, que sabemos que son un grupo que trabaja mucho y que además está en esta parte de la inclusión y de saber y de hacernos comprender como sociedad acerca de esta información de las discapacidades, pero sobre todo de la discapacidad intelectual. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí en Somos Todos, el trabajo que se hace con Juan José Hoyos, que tiene esta lengua de señas mexicana, es parte de, pero ya hemos visto algunas letras, hemos visto algunas cosas, pero hablemos de la familia, algunas palabras para ustedes. Ahora vamos a ver las señas personales de familia. Configuramos la letra F en nuestro antebrazo con un movimiento descendente hasta llegar al dorso. Familia. Hombre, con 3 dedos sobre nuestra barbilla. Mujer, el dedo índice deslizándose sobre nuestra barbilla. Abuelo, configuración en A y en S de la barbilla hacia el puño. Abuela, configuración en A de la barbilla hacia nuestro puño y hacia abajo. O abuela, también el otro femenino, con la configuración en A de la barbilla al puño y el femenino sobre nuestra mejilla. Papá, configuración en P a la altura de nuestra barbilla. Mamá, configuración en M a la altura de nuestra barbilla. Hermano, con doble dedo índice alternando adelante y atrás. Hermana, doble dedo índice alternando el movimiento hacia abajo o doble dedo índice sobre nuestra mejilla, deslizamos este dedo. Bueno, gracias Juan José, que siempre nos trae toda esta parte de la lengua de señas mexicana que, bueno, forma parte también de esta inclusión aquí en Somos Todos. Esperamos sus comentarios en redes sociales, a través de Radio Televisión de Veracruz, a través, claro, de TV+, que esta es su casa. Y bueno, el trabajo que hemos hecho con la discapacidad intelectual, nos hemos acercado a familias y ya escuchábamos el testimonio de la mamá de Oriana, que es una niña, que es una mujer que ha estado trabajando, pero que además es muy emprendedora. Ella hace pulseritas con chaquiritas, las vende, tiene mucho ímpetu, tiene muchas ganas de estar conviviendo con demás amistades. Y bueno, ¿para qué les platico? Vamos a conocerla. Con la sociedad, la mayor parte de las veces ha sido bien aceptada. Donde la llevo, pues le tienen paciencia y pues la aceptan. Bueno, Oriana tiene 41 años actualmente, es una joven bastante noble y pues lo que hace falta aquí en Jalapa pues son instituciones que aún a pesar de la edad que tengan un lugar a donde asistir, porque tenerlos encerrados en casa pues no es conveniente. Ella se siente muy acorralada y se ha vuelto una niña muy demandante cuando está en casa, nada más quiere estar haciendo actividades y aparte tomando café, que le encanta. Y pues así ha sido el desarrollo de Oriana. Tenemos una fundación que se llama Tiempos de Vivir, en donde tenemos talleres de costura, panadería, carpintería y empacado de dulces para personas con discapacidad, exactamente. Todos los jóvenes que están integrando esta fundación son 22 muchachitos jóvenes, ya todos adultos, que no tienen dónde ir a trabajar. Era para que trabajaran, ganaran algo de dinero, pero precisamente nos quitaron el local en donde estábamos porque tembló y se cuartearon las oficinas, entonces ya no pudimos estar ahí.
solicitamos que nos apoyaran con el lugar en donde íbamos a trabajar. Pues que sigamos luchando para poder lograr un lugar en donde puedan ir nuestros hijos y no tengamos que tenerlos encerrados. Es una fortuna de verdad conocer a Oriana, conocer a su familia, conocer a tantas familias a donde nos podemos estar acercando a través de Somos Todos y el trabajo que se hace también como sociedad, la discapacidad intelectual, cómo es que se involucra con nuestra sociedad, con nuestro día a día. Pero ¿qué nos falta? ¿Qué falta por hacer? Ana Ruth Ferrer Rivera ella es asesora, es activista, es amiga de Radio Televisión de Veracruz. Gracias. Y hoy nos encanta que nos acompañes aquí en Somos Todos. Ana, bienvenida. Muchas gracias, yo muy agradecida por la invitación y ponerle voz a Oye, ¿y cuánta voz nos falta, verdad? ¿Qué voz nos falta por saber un poquito más de estos temas, por tener sobre todo la empatía? Nos falta articulación social, eso es lo que necesitamos, que nos hemos dedicado a la atención a la discapacidad, no a clasificar tanto, no a hacer la clasificación, sino ver a la discapacidad como un constructo social y que nos corresponde a todos abonar algo desde nuestras trincheras, la trinchera que sea, claro, al sector discapacidad. Agradezco estar aquí con ustedes porque ustedes son parte importante de cómo poder permear para el anhelado cambio paradigmático, transitar desde un modelo asistencialista a un modelo social de atención a la discapacidad con su enfoque de derechos humanos, que desde el 2008, México como Estado parte, porque firmó la convención, estamos obligados a ese cambio de paradigma, a conocer y a vivir la discapacidad. La discapacidad no se sufre, la discapacidad se vive hombro con hombro, claro, para esa lucha que se requiere para observar que es responsabilidad de todos la atención y ver lo que este sector aporta al desarrollo social. ¿Y por dónde empezamos? Comunidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero? Tenemos un buen marco jurídico, internacional, nacional, local, que tenemos que formar desde ese marco jurídico para generar ese derecho humano fundamental, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la justicia. Si empezamos a formar, que lo hemos hecho, las organizaciones civiles sobre todo son las que traen ese activismo, a esa sinergia que se tiene que hacer. No podemos funcionar sin gobierno, ni los gobiernos pueden funcionar sin la organización civil. Es que somos todos. Somos todos. Literal. Y como todos tenemos esa responsabilidad, la discapacidad no está inmersa en la persona. Está cuando entren en su ambiente, en su entorno, y a interactuar con su entorno. Si nosotros tuviéramos esos sistemas de apoyo, esos ajustes razonables que por obligación se tienen que tener, otra cosa sería de la ciudadanía veracruzana. Ana, por ejemplo, tú que estás como activista, que conoces a tantos grupos vulnerables, que conoces a tantas asociaciones, familias, por ejemplo, que nos están viendo, que dicen, sí es cierto, es que nos falta, queremos, deseamos tener, ¿cómo se pueden apoyar? ¿Cómo pueden conocer? Esta lucha social en la Defensoría, porque los derechos humanos son universales, ¿no? Sí, claro. Son los mismos, los de ustedes, que los nuestros, son progresivos. Toda esta parte es la que siempre he dicho, es el único sector que se requiere ponerlo en la agenda de los gobiernos, que se requiere de expertos para poder articular esta parte que nos hace falta. Cada quien, si nos damos cuenta, la discapacidad sensorial está por un lado, la discapacidad psicosocial está por otro, la discapacidad intelectual está por otro, la motriz por otro. Pero si articulamos la lucha, otra cosa sería, porque lo que necesitamos son esos ajustes razonables. Atender la discapacidad es un asunto de política pública. Para el progreso
de cualquier comunidad. Nos falta permear. Es que es eso, el trabajo que tenemos que hacer no es nada más de poner rampas en la calle o de poner sistema braille, que hace mucha falta también. Por supuesto. O dentro de las escuelas tener esta inclusión, la lengua de señas mexicana, que ya tendría que ser como de obligación. Exacto. Hablamos mucho de inclusión en la sociedad, pero la inclusión con personas con discapacidad, ¿estamos en pañales? La inclusión es a través de este sector que tiene los más altos. Hablaban hace un rato de discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, la discriminación ya está naturalizada, si nos damos cuenta. Es común. Escuchaba yo a la mamá de Oriana. Sí. Se proyecta como un problema, pero como un problema de una familia que está en una isla. Pero la discapacidad se vive y hay que ver qué cambios estructurales, actitudinales, tenemos que ir incidiendo para dar celeridad. Es una necesidad imperante ya de ubicar a las personas en situación de discapacidad, cualquiera que sea, en el sector de desarrollo social, no en el sector médico. Porque si hablamos del sector médico, proyectamos que hay que componerle algo. Y la discapacidad está dentro de la diversidad humana. Claro. Las familias que te están viendo, Ana, que saben que ahorita te van a conocer, que van a querer saber un poco más para el público en general de nuestra Casa Radio Televisión de Veracruz y que llegamos a otros estados, vamos a hacer esta empatía. ¿Qué mensaje hay que dar? Que se acerquen a los órganos autónomos de derechos humanos. Cuando formemos desde una cultura de la denuncia como derecho humano y articularlo en los órganos autónomos de gobierno, otra cosa sería. Existe un marco jurídico, pero hay que formar primero a esos actores sociales, pero desde este marco jurídico que es el que nos va a dar esta parte de favorecer desarrollo social en cualquier comunidad y sentir las comunidades ese orgullo de pertenecer a un grupo que está luchando para el bien común. Oye, que este bien común sea en general y que Por aquí supuesto. Somos Todos sea esta parte en la que también sea una plataforma para que esta parte de los derechos humanos se conozcan, se promuevan y se sigan haciendo. Y esperemos muy pronto volverte a tener aquí en este espacio y en esta silla que va a ser para ti. Y poder incidir en ver la política social con perspectiva en discapacidad. Así es. ¿Sí? Y Así favorecer a un sector con perspectiva de género y discapacidad, ¿no? Por supuesto. Además, ¿no? Así es. Es correcto. Ana Ruth Ferrer Rivera, asesora, activista, amiga y todo. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en Somos Muy Todos. agradecida con usted. Gracias. Oigan, pues hablando de la familia, precisamente, Juan José Hoyos, que tiene esta lengua de señas mexicana, nos enseña un poquito más. Continuamos con las señas personales de familia. Hijo, configuramos la palma con los dedos extendidos, la llevamos de nuestro hombro y un movimiento descendente cerrándola. Hija, esta misma palma en 5 con la palma hacia el frente, de nuestro hombro hacia abajo, cerrando y el movimiento descendente. Tío, doble configuración en T y juntamos nuestras manos. Tía, doble configuración en T y el movimiento hacia abajo, o doble configuración en T y el movimiento del índice descendente. Primo, ambas manos en configuración con letra P, un toque levemente entre ellas. Prima, ambas manos en configuración P, el mismo toque levemente y la configuración en forma descendente. O también prima con ambas manos en configuración P y el movimiento descendente sobre nuestra mejilla. Sobrino, ambas manos en configuración S se tocan levemente. Sobrina, el movimiento es similar y hay un movimiento descendente.
Gracias, Juan José Hoyos. Hablando ahora de la familia, ya sabemos un poquito más. Y de igual manera agradecemos la oportunidad de poder participar con ustedes, con sus familias, con sus asociaciones, a través de las redes sociales de Somos Todos. Muchas gracias. A Miguel Ángel Preciado López, que es intérprete de la lengua de señas mexicana de la Asociación Civil Enseñas, Inclusión y Accesibilidad. Y bueno, a través de Radio y Televisión de Veracruz hemos llegado al final de Somos Todos, pero nos vemos en la próxima. Que se la pasen muy bien. Hasta pronto.